Los compradores también nos decían, oye, esto es una salsa en polvo. Me decía, ¿cómo que salsa en polvo? Entonces, cuando íbamos las primeras veces, llevábamos un litro de leche en líquido y un bote de leche en polvo. Y decía, mira, aquí está la leche líquida y aquí está la leche en polvo. Es lo mismo. Hay salsa en polvo, esta es una salsa en polvo. Entonces, decía, pues sí, es cierto, es cierto, hay un concepto. Entonces era un concepto nuevo, no solamente una marca nueva. Esto es 5 Preguntas. ¿Qué tal? Les habla María Elena Salinas. Dicen que la nostalgia empieza en el estómago. Son los aromas y sabores de nuestros países que añoramos luego que emigramos a otro país. Eso ha ayudado a que la industria de productos mexicanos en los Estados Unidos supere los $50,000 millones en ventas. La salsa, por supuesto, es uno de esos productos. Quizás es por eso que el producto creado por nuestro invitado de hoy ha tenido tanto éxito. Él lo llama salsa en polvo. Por supuesto que me refiero al Tajín. No sé ustedes, pero yo se lo pongo absolutamente a todo. El Tajín se ha convertido en un auténtico crossover cultural con sabor a tradición y se ha arraigado profundamente en la cultura estadounidense al grado que hoy en día se vende más Tajín en Estados Unidos que en el mismo México. Y no solo eso, sino que es un fenómeno global presente en más de 65 países. Pero la travesía de su fundador no fue fácil. Enfrentó numerosos fracasos empresariales y aún así apostó por su visión. Comenzó en Jalisco, México, pero con un sueño americano en mano se mudó a Texas para exponer desde ahí su producto para el mercado estadounidense. Hoy en día, a pesar de que su empresa fue valorada en $1.5 mil millones según la revista Forbes, lo que le apasiona a su fundador es su compromiso con la educación, los menos afortunados y la filantropía, como lo demuestra su apoyo a la Escuela Nacional de Cerámica. Se trata de un proyecto dedicado a preservar y dignificar las tradiciones artísticas mexicanas. Así es que le doy la bienvenida al señor Horacio Fernández, filántropo y presidente ejecutivo de Industrias Tajín, que nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, señor Fernández? Qué gusto y qué placer conocerlo, aunque sea a través de esta pantalla, y gracias por acompañarnos. Un privilegio estar con usted, María Elena, el día de hoy con toda su audiencia. Pregunta 1. Cuénteme un poco para empezar sobre usted y su familia. Son una familia empresarial, ¿verdad? Sí, somos una familia de empresarios, desde los abuelos que yo recuerdo. Hay en nuestras venas 2 productos muy importantes. Uno es el chocolate y otro es el café. Del lado de mi mamá, el café, y del lado de mi papá, el chocolate. Bueno, usted heredó el espíritu empresarial de su padre, pero no necesariamente la misma industria. ¿Cuáles fueron los primeros negocios que crearon usted y junto con sus hermanos? El primer negocio fue una empacadora de granos y semillas, frijol, arroz, lenteja, chiles secos, en fin, era una empacadora que empecé con un socio, con Alfredo Fernández. Y después se sumó un hermano, Óscar Fernández, y seguimos hasta que empezó la crisis del 94. Ahí empezó otra historia. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Quebramos. Quebraron, simplemente quebraron. Sí, me acuerdo exactamente, porque creo que nosotros, cuando yo estaba en Univisión, fuimos a México y hicimos varios programas especiales sobre esa crisis económica. ¿Y fue por esa crisis que fallaron algunas de sus empresas? Bueno, quebramos totalmente. Realmente volvimos a empezar y recogimos 2 empresas que tenían los mismos proveedores y los mismos clientes, que eran una empresa de golosinas y la empresa de salsas que estaba dentro de la empacadora de granos, y que no vendía muchas salsas Tajín en ese tiempo. La empresa vendía principalmente arroz, frijol, azúcar, en fin, productos más básicos. ¿Qué tan importantes son los fracasos para un emprendedor? Yo creo que son esenciales. Yo creo que si no hay fracasos, es difícil que haya un aprendizaje profundo. Y cada fracaso significa eso. Es siempre y cuando te levantes de nuevo, es un aprendizaje.
Y eso es lo que hace crecer. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de Tajín? Lo que usted Pues llama en salsa en polvo, que pensándolo bien, pues sí es, ¿no? Salsa en polvo. Sí, pues es que, a ver, el concepto nace en Estados Unidos, ¿eh? O sea, la idea nace porque estuvimos en una feria en el FMI, ahí en Chicago, 1982, y vemos una macro tendencia de productos naturales y una tendencia, empezaba la cocina mexicana. Y eso fue como la idea, dijimos, ¿por qué no un producto mexicano natural? Empezamos a ver algunas salsas en ese tiempo, se empezaba a ver también el agua embotellada, vimos 2 primeras botellas de agua embotellada y también un par de salsas. Dijimos, oye, pues esto puede tener futuro. Y creamos este concepto que no lo inventamos nosotros. Ya cuando llegan los españoles o bueno, los castellanos a México, ya en los tianguis, lo cuenta Bernal del Castillo, ya vendían elotes con chile y con sal. Con limón no, porque el limón lo traen los españoles, pero con chile y con sal sí. ¿De dónde salió el nombre Tajín? De las Es muy ruinas. pegajoso y se puede decir en cualquier idioma. Sí, ese fue el objetivo. Buscamos un nombre muy mexicano. Este viene de las ruinas del Tajín, de la zona arqueológica, que junto con la venta y el Tajín son sitios arqueológicos que están en el origen de México, en Veracruz. Entonces, escogimos precisamente por lo que usted dice, porque se pueden pronunciar muy bien en varios idiomas. Es una palabra corta y es una palabra que se puede pronunciar bien. Bueno, cuando ustedes, la idea surgió, como usted dice, en 1982 y empezaron a producir el producto en México, ¿cómo les fue en México? ¿A la gente le gustó la idea? Pues muy mal. ¿El Tajín? ¿Por qué le fue mal? Porque pensábamos vender 240 cajas mensuales y la verdad es que tardamos un año en vender las primeras 240 cajas. Porque era un concepto diferente, pues. Entonces, aunque era un uso ya común, el limón, sal y chile, les parecía raro encontrarlo en una botella, ¿no? Con una marca. Claro. Esa fue la novedad. Entonces, por ejemplo, los compradores también nos decían, oye, esto es una salsa en polvo. Me decía, ¿cómo que salsa en polvo? Entonces, cuando íbamos las primeras veces, llevábamos un litro de leche en líquido y un bote de leche en polvo. Y decía, mira, aquí está la leche líquida y aquí está la leche en polvo. Es lo mismo. Hay salsa en polvo. Esta es una salsa en polvo. Entonces, decía, pues sí, es cierto, es cierto, hay un concepto. Entonces era un concepto nuevo, no solamente una marca nueva. Y eso es lo que costaba más trabajo, ¿no? Que la gente entendiera que podía ser una salsa en polvo. Claro, la gente, la verdad que se acostumbra mucho a los hábitos y difícilmente cambian de un producto a otro. Le diré que, bueno, yo nací en los Estados Unidos y mis padres eran mexicanos, pero yo todavía hasta hoy compro los mismos productos que compraba mi mamá. ¿Sí? Yo todavía desde hoy, y recuerdo porque vivimos en México unos años cuando era niña, y mis dulces favoritos eran los Tinlarín. ¿Usted se acuerda de los Tinlarín? Sí, claro. Hasta la fecha, que ya no los hacen tanto. Y yo a mis hijas, cuando las he llevado a México, les gusta el Tinlarín. Así, cada vez que viajo a México me dicen, mami, tráeme el Tinlarín. Entonces ya va la tercera generación de Tinlarín. Y la tercera generación de muchos productos que, que compraba mi mamá y que yo sigo comprando. Pregunta 2. Como no les fue tan bien en México como usted quería, ¿cuándo surge la idea de introducir el producto en los Estados Unidos? El primer año fue en 93, cuando empezamos a exportar. Pero como todos los productos mexicanos tienen sobre todo los alimentos son complicados porque a veces hay abuso, aún de los mismos paisanos que distribuyen productos, y llegaba el producto de Estados Unidos y me decían, oye, llegó mal, te lo voy a regresar. ¿Cómo? Entonces, pues obviamente no es factible, entonces negociaban para bajar el precio. Y eso nos invitó a que en el 2000 pensáramos de manera diferente. Dijimos, tenemos que irnos nosotros a vender allá. Pues me tocó a mí irme para allá, abrir el mercado. Y esa fue toda una aventura. Cuénteme la aventura. Bueno, vendí lo poco que tenía aquí de pertenencias y yo tenía 5 hijos en ese momento
La sexta hija y última nació allá. Y nos fuimos a vivir a Texas. El primer año fue complicado porque vendíamos muy poquito, se vendieron 30 y tantos mil dólares. Pero bueno, Estados Unidos es un país que nos ha abierto las puertas a muchos. Es el sueño americano, es real, existe, pero al que trabaja. Exactamente, sí, yo he escuchado que usted dice que el sueño americano lo motivó porque en sus palabras, aquí construyes el negocio con tu trabajo, con tu mente y tu innovación. En México es difícil. ¿Por qué en México es difícil? Porque a ver, pareciera que todo está en contra del emprendedor en México, ¿no? No existen los recursos, los bancos no prestan a los emprendedores, por ejemplo, la parte financiera es muy complicada, al revés de Estados Unidos que le apuestan al emprendedor. Ujú. El gobierno también no ayuda, no hay apoyos para los emprendedores. Lo que había antes era un instituto, hubo un tiempo, unos años, un instituto recientemente, pero lo quitaron el sexenio pasado para los emprendedores. Entonces estamos muy solos los emprendedores. Entonces, y no hay apoyos. Entonces es una lucha realmente importante sacar un negocio nuevo en México. ¿Qué tanto les ayuda su éxito en Estados Unidos y a nivel mundial para poder sostenerse en México como negocio, como empresa? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que el estar vendiendo en los dos países, bueno, ahorita en muchos más, pero siempre las ventas en Estados Unidos son muy importantes, ¿no? Y aparte es una delicia trabajar con los paisanos, ¿no? Yo creo que una de las experiencias más interesantes fue esos 4 años que anduve en una pick-up de tienda en tienda. ¿Y usted personalmente? Sí. ¿Con una Yo camioneta? tenía 4 rutas. O sea, yo hacía una ruta, por eso cuando nos fuimos ahí, lo que hicimos es hacer una ruta de Corpus Christi hasta Bronzeville y todo el valle hasta Zapata. Esa era una semana. La otra semana era San Antonio, Austin, toda esa zona. La otra el norte, en Dallas, Fort Worth, toda esa parte. Y la otra me quedaba en Houston. Y entonces dejaba producto y volvía una semana siguiente ya a cobrar lo que se había vendido y a dejar más. Así, yo quería sentir y quería conocer al consumidor, quería conocer a la gente que compraba y que eran, pues que una vez le platico una anécdota interesante. Le pregunté a una señora ya mayor en un pueblo en el sur de Texas. Le dije, oiga, ¿y usted cuándo llegó a México? No, me dice, joven, usted no se equivoque. Dice, yo nunca crucé el río me cruzó. Es muy interesante el concepto, ¿no? Es Dice, cierto, es cierto, porque todo el suroeste de Estados Unidos era México antes, ¿no? Sí. Texas, California, Arizona, Nuevo México, creo que partes de Colorado y Utah también, todo eso era México. Yo creo que a la gente se le olvida. Por eso es muy curioso cuando nos dicen a los mexicoamericanos acá, regrésate a tu país. Yo digo, caray, primero estoy en mi país porque nací en California. Y aunque California es Estados Unidos, bueno, en algún momento fue México, así es que doblemente es mi país, ahí es donde están mis raíces. ¿Cuándo llegó el momento en que su esfuerzo comenzó a dar fruto a alto nivel? Después de pasarse 4 años en su camioneta dando vueltas y vueltas y vendiendo a tiendas más pequeñas. O sea, tiene que haber algún momento en que dice, ok, ya, la pegué. ¿Se trata de algún almacén grande que la compró o cómo fue? Yo creo que como todas las empresas crecen en escalones o en hitos que le llaman, ¿no? Entonces creo que hay cosas que marcan esos crecimientos escalonados de las empresas y son los que hay que buscar y aprovechar también. Uno de ellos obviamente fue la entrada a Estados Unidos, pero también otro fue que entró con nosotros un expresidente de Gatorade, de la empresa Quaker. Y este hombre trabajó aquí 25 años como presidente de América Latina y Europa y después se dedicó a ser asesor. Y para nosotros fue también un cambio importantísimo porque le dimos un giro al branding de la empresa y a toda
y a toda la mercadotecnia. Y ahí fue donde lograron entrar a Walmart. ¿Fue Walmart el que realmente les dio ese impulso para convertirse en una empresa tan grande como lo es, o por lo menos que los encaminó hacia Yo el creo que éxito? fueron las cadenas hispanas, las chiquitas. En particular, Fiesta. Fiesta nos abrió. Fiesta es una cadena que algún día debería de estudiarse un poco más porque fueron los primeros que entendieron el mercado del hispano. Estos señores, dos fundadores, de origen alemán y otro americano, entendieron lo que era el mercado hispano. Entonces, por ejemplo, ahí las personas entraban y podían entrar al área de frutas y verduras y el jefe de frutas y verduras las conocía por su nombre. A las señoras se sentían pues muy bien. El ama de casa que llegaba a comprar ahí, sus niños no pasaba nada si agarraban una fruta, una guayaba o una manzana. No los regañaban, no se las cobraban. Las tiendas tenían música afuera, música mexicana. O sea, era muy interesante esa interacción, como la calle aquí en México, donde el marchanta pues conoce al cliente, ¿no? Por su nombre y por sus gustos. Eso lo pudieron recrear en un autoservicio mediano y de ahí yo creo que aprendieron mucho H-E-B y Walmart y también Kroger de ese modelo. Se me hace interesante lo que me cuenta porque no se trata únicamente de conocer los gustos y los sabores que le gusta a la clientela mexicana, sino entender su cultura, Claro. entender sus costumbres. Hace que la gente vaya. Por supuesto que ahora ha sobrepasado esa cultura y ahora el norteamericano, como dije anteriormente, es increíble. Estaba viendo que la industria de los restaurantes mexicanos tiene una valoración como de $105 mil millones. Pero es increíble. Es una de las comidas que más gusta, y no únicamente a los mexicanos, sino al norteamericano en general. De hecho, aman nuestra comida, aman nuestra música. Pero bueno, hablando otra vez de su empresa, leí también que ustedes hicieron un trato para que paquetes pequeños de Tajín en sobrecitos se distribuyeran en las escuelas de Estados Unidos. Eso no lo sabía, me sorprendió. ¿Cómo se ocurrió eso? ¿Y es saludable que los niños coman chile con sal y limón? A ver, es que en la administración de Obama, Michelle Obama estaba muy preocupada también por el tema de la salud. Y hay datos, por ejemplo, que el tema de la obesidad en la comunidad hispana tiene una incidencia mayor. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que los niños coman más frutas y verduras y menos productos que engorden en las escuelas de gobierno? Y desarrollamos un sachet específico, un sobrecito con un polvo para que pudieran empezar a comer algo de frutas y verduras y tuvieran una alimentación más saludable. Eso permeó con los años también a los chicos anglo, a los niños anglo, ¿no? Que luego se convirtieron en jóvenes y hoy son compradores de Tajín. Eso es uno de los escalones de los que hablaba, uno de los hitos. Cómo meternos en los distritos escolares, creo que fue uno de los grandes aciertos que tuvimos en Estados Unidos y que hoy, bueno, no sé, vendemos millones de sobrecitos en las escuelas, ¿no? Y lo consumen todos. Claro, cada vez estamos más preocupados por el tema de la salud y hemos hecho, obviamente, ya hace muchos años hicimos versiones reducidas en sal y mucho menos sal ahora. La idea es que sí coman con sabor, pero que no pongan en riesgo nada su salud. Claro. Bueno, a mí me gustaría que también a los adultos nos dieran de esos sobrecitos, porque yo lo tendría en mi cartera todo el tiempo, en mi bolsa, y me lo llevaría a donde fuera para poder comerlo. Con mucho gusto. Es que hoy en día se vende en todos lados. O sea, no hay un bar en los Estados Unidos o en cualquier lugar que no tenga Tajín para ponerlo en el borde de los vasos, ¿no? Ya sea para margaritas o cualquier trago. Y también en las micheladas. ¿Usted considera que se ha convertido en un producto culto? Sí, yo creo que hay cierto cariño es una marca querida, una love mark, y que la gente no solamente de México, sino también de otros países,
le tiene cariño. Yo creo que de alguna forma porque nos hemos preocupado por el consumidor. Para nosotros es lo más importante. Que es una persona el consumidor. No es un target, no es un número, no es un objetivo. Es una persona. Es una persona. Y eso yo creo que le trae cierta satisfacción a la gente cuando prueba algo que no solamente que le gusta al paladar, pero que le da, no sé, una sensación de nostalgia para quienes no son mexicanos o latinos. Sienten como que tienen un poquito de ese país tan popular y tan bello y tan culto. Y para los que sí son mexicanos, pues, como dije al principio, ¿no? Es la nostalgia que viene por el estómago. Pero Tajín se vende ya en 65 países. ¿Cómo ocurrió? ¿Ustedes hicieron alguna campaña de marketing a nivel internacional o llegó el interés solo por el producto? No, sí hemos hecho trabajo muy importante de expansión. Ya hoy, al día de hoy, tenemos 69 países y vamos país por país con diferentes modelos. Y bueno, pues, Europa nos costó mucho trabajo. Hace 20 años hicimos estudios de mercado en España, en concreto Madrid y Barcelona. Y bueno, casi me corren las mujeres porque decían que cómo era posible que quisiéramos los mexicanos poner chile a todas las cosas. Estaban indignadas. Hoy tenemos creciendo España y Reino Unido, Alemania. Tenemos crecimientos de triple dígito desde hace más de 4 años, ¿no? Entonces, gracias a Dios, lo han aceptado bien y nos metemos también en su cultura, que eso es muy importante, ¿no? Entonces ahora en España, por ejemplo, lo están utilizando en el tinto de verano o en platillos donde la tortilla española, donde ellos creen que les da un plus de sabor. Que es interesante. Se adapta a cada país el producto. Sí, usamos los vehículos. Usted ha recibido ofertas de grandes empresas multinacionales para comprar Tajín, pero las ha rechazado. ¿Por qué? Pues porque el tema no es dinero, o no solamente, pues el dinero es importante, ¿verdad? Sí, sí lo es, pero no es todo, ni es lo más importante. Entonces yo creo que finalmente de aquí dependen directamente 1,500 familias. Indirectamente, si contamos ya los trabajadores del campo, pues son casi 7,500 familias. Y tenemos muchas cosas que no nos garantizaría que siguieran con esos esquemas. Por ejemplo, la educación es gratuita en Tajín, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos, ¿no? Estamos muy metidos en la familia, en la educación y en la salud. Y entonces, si nosotros de algún momento dado hubieran decidido los socios venderla, hubiera sido muy malo para las familias porque ellos a lo mejor no tienen esos mismos valores, ¿no? Y nosotros estamos comprometidos con las gentes. Usted dice la educación es gratuita. ¿Eso quiere decir que a sus empleados ustedes les ofrecen educación a ellos y a sus familias? Correcto. A las familias no todavía, nos encantaría en un futuro, pero sí adentro la gente puede estudiar y se nos pagan la educación. Hoy por hoy ya terminamos, había un rezago de muchos años, gente que no tenía primaria, que ya terminó. Ahorita ya todos tienen primaria, todos tienen secundaria y el año que entra no va a haber nadie que no tenga preparatoria. Pero también muchos han estudiado su carrera gratuita o maestría. Nosotros aquí, todo lo que sea estudio es gratuito. Por un ejemplo, la persona la afanadora, la que trabaja aquí en las oficinas estas, ella entró y terminó su preparatoria. Hoy está estudiando carrera de Derecho, que se lo paga la empresa, ¿no? Entonces, quizás de otra forma, no sé si esa persona hubiera tenido esa oportunidad. No sé si la empresa se hubiera vendido o se vendiera. Entonces, no nos interesa ese tema, nos interesa generar valor, no solamente para la gente de adentro, sino también para la comunidad. Invertimos mucho en la comunidad. Claro, se entiende entonces. Para usted su empresa no es únicamente una empresa que produce, o sea, que es rentable, sino que y que se puede vender y pueden sacarle mucho dinero, sino es parte de su cultura, es parte de su comunidad. Es como Sí, invertir en su gente. exactamente.
Eso es Son una gran familia. Es una gran familia, es un ente transformador que intentamos que cada vez transforme más vidas. Y eso es difícil, ¿no? Nosotros, de las utilidades que retiramos, se dona el 20% de las utilidades a la educación, porque creemos que la educación es es el dinero mejor invertido para transformar un país. Eso definitivamente. Hablando de familia, ¿se ha convertido su negocio en un negocio de familia? Aparte de que su hermano es su socio, ¿su esposa y sus hijos también son parte de la empresa? ¿Están siguiendo sus pasos? No, de los 6 solamente trabaja tiempo completo uno. De los 6, de mis sobrinos no trabaja nadie todavía. Bueno, acaba de entrar una hija de mi hermano. Pero la verdad es que sí somos una empresa familiar en la propiedad, pero no en la operación. Así como su papá con usted. Él tuvo su negocio y ustedes tuvieron los suyos. Hicieron lo que quisieran. Pregunta 3. Ustedes y sus socios, la verdad que no solamente están vendiendo este producto que ha resultado rentable, como dije anteriormente, pero están promoviendo la cultura de México. ¿Por qué es tan importante para usted promover la cultura de México? Porque yo creo que tenemos tanta riqueza y ha sucedido tragedias como la del chocolate. Ahorita si pensamos en chocolate, a lo mejor pensamos en Suiza, en Bélgica, pero no pensamos en México, que fue el origen del chocolate. Entonces y mucha gente no lo sabe, exactamente. Sí, no queremos que pase eso con el chile, ¿no? O sea, el chile, México es la cuna cuando menos de la gran variedad de chiles que conocemos ahora, ¿no? Los españoles llegan a México y se lo llevan a Europa, y ya los europeos se lo llevan a África, especialmente en el norte, pero también a Asia, ¿no? A China, a India. Que es donde se usa mucho chile. Es donde se usa mucho. En Asia, sí. Sí, entonces se ha distribuido muy bien el chile. Como parte de su empresa, también tienen un centro de investigación del chile. ¿En qué consiste ese centro de investigación? ¿Qué hacen ahí? Es un centro de investigación, pero más bien orientado hacia la genética. Primero, a preservar las variedades que tiene México, porque algunas están en riesgo de perderse, pero también a hacer más productivo el campo mexicano. Entonces, desgraciadamente, nada más hay 2 centros de investigación del chile en el mundo. Uno privado, que es el de Tajín, y otro público que hay en Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, el Chili Pepper Institute, que lo inició un mexicano, Fabián García, hace 77 años. Wow. Uh-huh. Obviamente estamos muy en comunicación y trabajamos en temas de investigación en conjunto, ellos y nosotros, porque tampoco no hay tantos, no hay más, somos 2. Pero tratamos de generar valor creando genética propia de chiles, ¿sí? Que se la vendemos al agricultor en forma de plantita, con un paquete tecnológico y con apoyo financiero. Que esa es un poco la idea, decirle, mira, si quieres sembrar chile, en tu tierra se puede dar este tipo de chiles. Nosotros te podemos vender la plántula, te podemos decir el know-how, el paquete tecnológico, y aparte te prestamos dinero. Si nos quieres vender a nosotros está bien, pero si tú quieres vender a otra persona no pasa nada. El chiste es que produzcas y que ganes dinero. ¿Ese interés de promover la cultura mexicana influyó en su apoyo a la Escuela Nacional de Cerámica? Sí, durante muchos años estuvimos casi 10 años buscando un proyecto que tuviera 4 características, que fuera de educación, porque es nuestra prioridad, que fuera nacional, porque fíjese que al final cuesta lo mismo hacer un proyecto local, regional o nacional. Entonces, pues hay que hacerlo nacional, que preservara las tradiciones mexicanas y que pudiera ayudar a la gente de escasos recursos económicos. Pues era como una carta a Santa Claus, pero al final encontramos un proyecto que nos ofreció encontramos un ceramista que estaba regresando de España, que había estudiado maestría y doctorado allá en Talavera de la Reina y creo que en Madrid, y traía un proyecto muy interesante de una escuela, un proyecto que ya tenía casi 100 años en México, pero que nunca había cuajado. Era una escuela nacional de cerámica. México es un país ceramista. Desde hace 4,400 años se hace cerámica en México. Y así estamos reconocidos. Entonces, pues dijimos, vamos a iniciar en este proyecto. Entonces, nosotros trabajamos mucho, sobre todo con mujeres indígenas de todo el país,
porque vamos a comunidades en Oaxaca, en Chiapas. La escuela es una escuela que aunque tiene una sede en Tapalpa, en la sierra, aquí cerca de Guadalajara, en la montaña, en un lugar maravilloso, es una escuela que se acerca a la gente, que va a las comunidades. Traemos a los mejores maestros de cerámica de cada país y traemos a los ceramistas de México. Y hay gente que les pagamos todo, desde que salen de su casa, el taxi, el autobús, avión, la estancia, los materiales. Porque queremos que aprendan de los maestros que vienen del mundo, que aprendan de sus compañeros y que regresen a sus comunidades a generar riqueza. Pregunta 4. Usted ha dicho que sí le gusta la política, ¿no? O que le interesa la política. ¿De dónde salió ese interés? Bueno, yo creo que México está en una situación complicada. Yo creo que los empresarios no deberíamos meternos en política. Siempre lo he pensado. Pero hay excepciones. México está en un estado de excepción. Y yo creo que nosotros, los empresarios que podamos y que queramos meternos, podemos ser o intentar ser un catalizador de cambio. Pero sí, el empresario, yo creo que tenemos que generar valor en la empresa. Primero pagando muy bien y luego compartiendo el valor. En México los empresarios hemos sido muy buenos para generar riqueza, pero muy malos para distribuirla. Y por eso tenemos 60 millones de pobres, 60% de pobres en México. Usted precisamente sirvió como diputado federal en un municipio muy pobre de Jalisco. ¿Por qué representar ese municipio en particular y qué logró para los residentes durante su gestión? Pues sí, es un municipio que tiene un contraste grande. Ese municipio, Zapopan, es el cuarto municipio más rico del país, pero también el cuarto más desigual. Entonces aquí cerca de Guadalajara, de la capital, a 15 minutos de donde vivo yo, en su casa, como un mexicano decimos su casa, sí, mi casa es su casa. Cuidado que ahí le llega un día. Sí. Hola. Y claro, encantado. Bueno, total, ese municipio tiene unas zonas muy pobres, de extrema pobreza. Y entonces eso sí llama mucho la atención, porque son gente que vive muy cerca de donde hay casas de millones de dólares. Y gente que no tiene, no solamente una casa, sino no tienen calles, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen energía eléctrica, pero lo más grave es que no tienen esperanza. O sea, son invisibles para la gente de la ciudad. Sí, eso es súper difícil. Eso es terrible, ¿no? Eso es lo que llama la atención. También por eso iniciamos una fundación donde atendemos 30,000 gentes en esa condición de extrema pobreza. Bueno, ¿qué hice en la legislatura? Nada, prácticamente nada, porque fue una legislatura donde tenía mayoría el partido en el poder, y ese partido realmente nunca se abrió en el Congreso ni a discutir, ni discutían, ni cedían, es más, nada, ni siquiera escuchaban. Entonces fue una legislatura en ese sentido un poco frustrante, pero creo que aprendimos también muchas cosas, ¿no? Es un reflejo también de una realidad del país. Y lo que sí fue muy interesante fue que nos permitió conocer esta área en la que trabajamos ahora, la fundación, y empezamos a hacer tenemos ya 3 años y medio. La gente confunde, fíjese, y a veces es difícil entender lo que es extrema pobreza de pobreza. La extrema pobreza son gente que está abajo de la línea de flotación, o sea, se están ahogando. Entonces, las ayudas como una despensa mensual o una cobija anual, sí ayudan, pero no solucionan nada. Necesitamos sacarlos de esa situación de pobreza. Y para sacarlos, nosotros lo que ideamos fue un modelo replicable, que es como un salvavidas donde inflamos varias cavidades al mismo tiempo. Educación se les da al mismo tiempo, trabajo, atención psicológica, salud, atención espiritual,
todo al mismo tiempo para que salgan. Entonces, por ejemplo, construimos una casa cada 15 días. Y esas casas las construimos con la gente de las zonas de clase alta, por así decirlo, económicamente hablando, porque en muchos sentidos son más altos los de allá, los de las otras zonas. Pero lo importante es volver a ser hermanos de alguna forma. Nosotros creemos que ni un gobierno ni una iniciativa privada va a poder, cuando menos la situación de México, sacarla si no le entramos todos juntos. Y eso es el espíritu de esta fundación. O sea, juntarnos todos para solucionar los problemas. Algo tan necesario. Sí. Y ojalá se lo pudiera replicar en todas partes del mundo, porque a mí, bueno, a lo largo de mi carrera que estuve en una universidad que 37 años, me tocó recorrer Latinoamérica muchísimo. Claro, es lo mismo, ¿verdad? Y vi extrema pobreza. Me recuerdo ahora que en el 94, con esa crisis, uno de los reportajes que yo hice fue con un mariachi. Mariachi con esos trajes elegantísimos, que son el símbolo de la cultura mexicana, y esos sombreros grandes. Entonces seguimos a un mariachi y a su familia por un par de días. Él tenía que viajar lejísimos y la calle donde él vivía no estaba pavimentada. La casa donde él vivía, yo creo que con cada canción compraba un ladrillo y luego otro ladrillo y otro ladrillo. Tampoco tenían agua potable, pero ahí tenía a su esposa en la cama, en la cama, el traje de charro, todo elegante. Y se nos hizo como un símbolo para mostrar esas, no sé, esas contradicciones que ve uno en México, ¿no? La riqueza de su cultura y la pobreza de su gente. Así es que qué bueno que están haciendo lo que están haciendo. Ahora usted es secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. ¿Qué importancia tiene el cargo de usted? Usted podría estar retirado ya, podría estar disfrutando de los frutos de su trabajo y continuar con su filantropía, pero ahora tiene este cargo. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos, esta secretaría tiene mucho que ver con educación. Esta secretaría tiene más de 20,000 alumnos en 20 planteles universitarios, por ejemplo, y controla toda la educación superior del Estado. Me pareció muy interesante el reto de poder sumar, pues, porque creemos en la educación otra vez. Entonces, creo que ahorita estamos, por ejemplo, en un año aumentamos ya la matrícula 26%. Esta universidad que está en la Secretaría, que depende, que son los tecnológicos, es la que más ha crecido en un año en todo el país, de públicas y privadas. Entonces sí le estamos apostando. El inglés, por ejemplo, empezamos a dar inglés gratuito a 30,000 gentes. No solamente a los alumnos, también a los maestros y a los que trabajamos ahí, porque creemos que es bien importante para las oportunidades que hay, ¿no? Hay mucha oportunidad aquí en Jalisco ahora, porque es como, yo no diría que es el Silicon Valley, porque sería muy petulante y ostentoso decir eso, pero sí somos un ecosistema que tiene desde 1968 y que vino Motorola, y hoy por hoy, por ejemplo, se hacen el 82% de los semiconductores del país, aquí. Están todos los centros, está Oracle, está Intel, está AstraZeneca, Continental, las grandes compañías de tecnología, de alta tecnología, ahora con la inteligencia artificial, están aquí en Jalisco y están creciendo. Y necesitan gente, ingenieros bien capacitados, que hablen inglés, que entiendan la empresa. Y eso es lo que no solo es el futuro, sino es el presente. Exactamente, exactamente. Y eso está muy interesante. Es un reto que podemos pues entrarle cuando menos a trabajar. Pregunta 5. Señor Fernández, es evidente que usted ama a su país, en particular a su estado, a Jalisco. En el bio de su Instagram, que lo sigo ahora, dice, mi vida y trabajo al servicio de Jalisco. ¿Cómo ve usted a México y su futuro? Complicado, yo creo que estamos en una época de muchos cambios, como el mundo, pero México estamos ahorita en un tiempo de un impasse diferente. Yo creo que no hemos entendido nuestro
modelo de país. Siempre hemos estado copiando modelos externos. En un tiempo fue el modelo europeo, después el modelo de Estados Unidos. Pero yo creo que tenemos que crear nuestro propio modelo de desarrollo. Nosotros podemos generar un modelo de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia, pero también a nuestro futuro. Y eso es lo que todavía yo creo que falta que hacer. Ya para terminar, después de todo lo que usted ha vivido, los altibajos en su carrera empresarial, ¿qué le recomienda a quienes aspiran algún día a tener una empresa exitosa, por más chica o por más grande que sea? Usted bien sabe que en Estados Unidos los latinos impulsan este país con su trabajo. De hecho, la mujer latina es la que más rápido, es el grupo de mayor crecimiento dentro de los empresarios en Estados Unidos. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué recomendación tiene para esa gente que dice, yo quiero ser como el señor Fernández algún día? Bueno, yo no soy modelo de nada, pero sí les podría decir que vale la pena soñar. Que los sueños tengan mucho cuidado porque se convierten en realidad. Y bueno, y felicitarlos a todos los mexicanos y a todos los hispanos que viven en Estados Unidos, que han tenido esa valentía de buscar donde los países no fuimos capaces de darles una oportunidad. Y es una pena y yo en lo que me toca una disculpa por no haber estado a la altura de dar las fuentes de trabajo ni las oportunidades para todos estos mexicanos y hispanos que de todo el continente que han tenido que salir de sus países. No porque hayan querido, porque no había oportunidades. Porque los gobiernos y los empresarios no fuimos capaces de hacerlo. Entonces, pues decirles que felicidades, que nunca desfallezcan, que aunque se caigan hay que levantarse siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias, señor Fernández. Gracias por su tiempo, gracias por sus consejos, gracias por contarnos su maravillosa historia y ayudarnos a entender de que todavía hay gente que le importa tener pues estos proyectos de impacto social y ayudar a los menos afortunados. Se lo agradezco muchísimo. Muchísimas como lo digo, gracias. su tiempo y sus palabras. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Ustedes hasta pronto. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha. Asistente editorial, Natalie Villalona. Coordinador de producción, Nicolás Sosa. Ingeniero de audio, Martín Cruz. Supervisor de producción y editor de video, Mariano Payela. Editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano. La ejecutiva a cargo es Mónica Bueno. El productor ejecutivo es Pete Corona.